Amén. Amén. Puede ocupar su asiento. Quiero agradecer a Esteban, a Daniela, a Jerry, a Jesse por dirigirnos en alabanza esta mañana. Estamos en el Evangelio según San Marcos y quiero que vaya conmigo y a lo último del capítulo 8. Y nomás vamos a leerlo de lo último que tocamos la semana pasada. Now, Jesús está anunciando ya les dijo a sus discípulos por primera vez que va a morir, que lo van a matar. No solo que va a morir, sino que lo van a matar, pero que va a resucitar. Pedro, cuando él oye que Jesús dice esto, Pedro reprende a Jesús y le dice al Señor, le dice, no andes diciendo eso, Señor. ¿Cómo andas diciendo eso? Que te van a matar, y eso. Y entonces el Señor se da la vuelta y reprende a Pedro y le dice, mira, tú solo entiendes las cosas que son de los hombres, no entiendes las cosas que son de Dios. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado como cristianos de no hacer un lado cuando alguien nos dice algo difícil que se ve en el horizonte. ¿Okay? Hace años escuché de un hombre que le enseñaba a la gente y les decía, mira, ten cuidado con las palabras que salen de tu boca porque tú puedes crear tu futuro. Y con las palabras de tu boca tú puedes atar los ángeles de Dios a que no te ayuden. No, si esto le suena como una locura a usted es porque sí es. Y él decía, por ejemplo, no le digas a tu hijo, no juegues en la calle porque te puede atropellar un carro. Él decía, no le digas eso porque ya ataste a los ángeles de Dios y no lo pueden proteger cuando ande jugando en la calle. No, yo pensé entre mí, dije, este hermano le falta un foco arriba, ¿verdad? Porque, ¿qué le voy a decir a mi hijo entonces? Ve, juega en la calle que al cabo los ángeles te van a proteger y ahí están los carros, pase y pase, y luego después mi hijo está en el hospital. Pero a veces no nos gusta a nosotros oír que se puede sufrir en la vida. Si eres cristiano todo te va a ir bien, nunca vas a tener escasez, nunca te vas a enfermar, pues alguien se le olvidó decirle eso a mi troca porque el día de ayer llegamos mi esposa a la casa y luego íbamos a salir después de eso y mi troca está ponchada, se ponchó la llanta. Pero nomás está ponchada de abajo. Okay. Pero cosas no suceden y Jesús está diciendo y no perdamos nosotros el hilo de lo que Jesús está diciendo. Porque Él está diciendo, sí, cosas malas pueden suceder, pero cuando Dios está en cargo, siempre hay una resurrección. ¿Ok? El problema es que cuando estamos viendo la muerte, no vemos la resurrección. El dolor es tan grande. Y no podemos ver que Dios va a hacer que nazca un nuevo día y que salga de nuevo el sol. Y entonces él anuncia por primera vez que él va a morir, pero va a resucitar. Y luego en el verso 35, donde terminamos el capítulo la semana pasada, y no vamos a quedar mucho tiempo ahí, nomás va a ser un pequeño repase, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Ok? Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ok, vamos a leer lo demás porque nos va a explicar de lo que él está hablando. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando dice de salvar su vida, está hablando de gente que no quiere nada con el Evangelio por los problemas que le puede traer. Servir a Cristo, caminar con Cristo, va a costar.
No importa en qué generación vivas, en qué país vivas, en qué ciudad vivas, servir a Dios, caminar con Jesús, nos va a costar. Y el que no quiere caminar con Dios, porque no quiere pagar el precio por las malas habladurías, por las burlas, por las persecuciones, y la palabra persecución literalmente quiere decir alguien que te persigue para hacerte daño. Es lo que quiere decir, alguien que te persigue por hacerte daño. Y la persona que no quiere, creyendo que está salvando su vida, la va a perder. ¿Ok? Hay un solo Salvador en todo el universo. Su nombre es Jesús. Es el Hijo de Dios. Mohammed no puede salvarte. Buda no puede salvarte. Confucio no puede salvarte. Ningún pastor, ningún evangelista, ningún papa, ningún cura te puede salvar. El único que murió en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados fue Jesús. Él es el único Salvador de todo el mundo. Pero más y más cuando una cultura y una sociedad se va volviendo en contra de las enseñanzas de Cristo, más difícil que se le pone al cristiano vivir y practicar su fe. Por ejemplo, en Arabia Saudita, en Irán, te cuesta la vida. Si se dan cuenta que tú eres un seguidor de Cristo, te van a encarcelar, te van a meter en la cárcel, vas a sufrir y quizás hasta te cueste la vida. En China, la China comunista ahorita, hay una grande persecución contra los cristianos. Iglesias han sido quemadas, destruidas, derribadas, pastores encarcelados y desaparecidos. Y más vemos que aquí en los Estados Unidos, donde la gente huía para poder practicar su fe sin ningún temor ni persecución del gobierno, vemos que hay una persecución que se está levantando aquí. Y tiene que ver con la cultura, y a veces puede ser una persecución física o puede ser una persecución psicológica. Hoy en día, si tú dices que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer y que no es correcto que un hombre se case con un hombre ni una mujer con una mujer, vas a sufrir persecución. Si dices que el homosexualismo es una abominación delante de Dios, como la Biblia enseña, te van a perseguir. Y te van a decir que eres que no tienes tolerancia, que eres un anticuado, que eres una persona que estás llena de odio y que hay que callarte la boca porque tú estás llenando de odio otros corazones. Entonces Jesús dijo cosas controversiales. Seguir a Jesús nunca ha sido fácil, ni para nosotros ni para las personas que los siguieron antes de nosotros. Nunca ha sido fácil seguir a Jesús. Ir en pos de Jesús es ir en contra de la corriente. Nuestro pastor nos decía algo a nosotros: cualquier pez muerto puede ir con la corriente, pero solo un pez vivo puede nadar en contra de la corriente. Entonces Jesús les dice a sus discípulos que van a sufrir por seguirlo a Él. Jesús ya se ha metido en problemas con los ancianos, los saduceos, los herodianos, los escribas, los fariseos. A mí me parece que ha enojado a todo mundo. Y antes de que él acabe, va a enojar también a Herodes. Le va a decir que es una zorra. Señor, ¿no podrías callarte la boca un poco y hacer un poco de amigos y no estar siempre? Él no vino para traer paz en la tierra. Las enseñanzas de Jesús son verdad.
y más estamos viviendo en un mundo, en una cultura que no quiere oír la verdad, porque la verdad, dice un dicho mexicano, no peca pero incomoda. Y entonces Jesús habló de una generación donde la verdad venía a la tierra, donde la luz venía a la tierra y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz por la vida que estaban practicando, porque sus obras eran malas. Él nos dice ya que Él va a morir, lo van a matar, pero que va a resucitar. Y luego también les dice a sus discípulos, si quieren salvar su vida, si no quieren sufrir, si no quieren por seguirme a mí, y se les hace muy grande el precio, muy costo el precio, porque, creyendo que están salvando su vida, la van a perder. Porque va a venir un día cuando usted y yo vamos a morir. Y cuando usted y yo muéramos, vamos a pararnos delante de Dios. Y entonces la Biblia dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Jesús está diciendo, cuando tú te pares delante de Dios y te avergonzaste de mí aquí en la tierra, delante de una generación mala y adulterina, yo también me voy a avergonzar delante de mi Padre y sus ángeles de ti. No, ni usted ni yo queremos que eso suceda. Eso quiere decir que cuando la gente te haga burla porque eres cristiano, hey, acuérdate que tu Señor se burlaron de Él y lo clavaron desnudo en una cruz. Nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Está diciéndole a sus discípulos, te va a costar seguirme a mí. Y si usted tiene tiempo sirviendo al Señor, usted ya sabe que eso es verdad. Ya sabe que eso es verdad. Si no tienes problemas como cristiano, algo está mal. Eso no es normal. Algo está mal, Ok, ahí termina el capítulo 8 y Jesús termina con esas palabras, pero no es en una mala nota, porque los que se están mirando ustedes muy serios, como medios agüitados, como así. No, porque si tú sirves a Dios, cuéstete lo que te cueste aquí, un día tú te vas a parar delante de Dios y Jesús va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. El cielo es real. And I can't wait to get there. El cielo es real. Y en el cielo hay cosas hermosísimas que el apóstol Pablo dijo, no se pueden describir con el vocabulario humano. Y entonces un día usted y yo vamos a morir. Yo sé que no quiere morir. Yo sé que no piensa en morir. ¿Se acuerdan del greñudo que le dijo a la muerte que iba a venir por él en tal día, a tal hora? Y se rasuró la cabeza para que la muerte no se lo llevara. Y llegó la muerte y dijo, ¿dónde está el greñudo? ¿Dónde está el greñudo? Y no lo encontraba, ¿dónde está el greñudo? Y dijo, bueno, no está el greñudo, me llevo al pelón. Okay. De todos modos, all right. Un día, usted y yo nos vamos a morir y qué gozo va a ser para nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Mira a tu hermano, mírale cara a cara y dile, cuando tú mueras, ¿a dónde vas? Dígale, when you die, where are you going? Okay. All right, vamos al capítulo 9, ¿sí?
También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otro para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Ok? So Jesús les dice: hay algunos de ustedes que están aquí que no se van a morir antes de que vean el reino de Dios venir con poder. Y 6 días después se transfigura delante de ellos, y 3 de ellos lo ven. Pedro, Jacobo y Juan ven cómo van a ser las cosas en el futuro. La Biblia nos dice aquí que Jesús estaba vestido de una vestidura blanca, tan blanca que ningún lavador en la tierra lo podía hacer. La Biblia también nos dice que en el cielo nosotros vamos a tener vestiduras blancas. ¿Okay? Y luego la palabra aquí es la palabra transfiguró que miramos aquí. ¿Han oído ustedes la palabra, los que estudiaron y pusieron atención en la escuela, la palabra metamorfosis? ¿Ha oído esa palabra? Metamorfosis. Hay un animalito que, ¿verdad? Cuando se menciona esa palabra usan mucho el animalito ese para explicar lo que es un metamorfosis. ¿Alguien se acuerda de ese animalito? No, la mariposa, no, el gusano. Sí, se vuelve mariposa, ¿verdad? Pero, ok, ustedes no están mirando el gusano, están mirando la mariposa, ¿verdad? Pero ustedes ven que el gusanito va y se mete y hace una bolsita. Y luego después de unos días se rompe la bolsita y sale una mariposa. Es el mismo gusanito, pero tuvo un metamorfosis, cambió. Y es lo que sucedió con Jesús. Él tuvo un metamorfosis, es la palabra griega. Se transfiguró delante de ellos y nos está enseñando aquí la Biblia una ventanilla de cómo van a ser las cosas para nosotros cuando estemos ya con el Señor, cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado. Y este cuerpo, no otro cuerpo, este cuerpo. Y por eso es que yo creo que el cuerpo humano no se debe de incinerar cuando muere. Eso se está haciendo mucho hoy, aún entre cristianos, que queman el cuerpo. Y está bien, a mí, si son cristianos, de todos modos Dios va a levantar el cuerpo otra vez, ¿verdad? Pero el sembrar el cuerpo, el sepultarlo en la tierra es un acto de fe. Es una declaración de fe, ¿verdad? Cuando yo me muera, y si no tienen dinero para enterrarme, no me vayan a quemar. Aunque sea atrás de mi casa, escarben un pozo y allí métanme, ¿ok? Pero no me vayan a quemar. All right. Y no se preocupen, tengo seguro para si me muero y que me entierren, ¿ok? Pero es un acto de fe, de cristiano. Jesús, su mismo cuerpo que Él tiene, se transfigura delante de ellos. No es otro cuerpo, es el mismo, pero se transfigura delante de ellos y la gloria de Dios los cubre y hablan con ellos Elías y Moisés. Now, ustedes saben quién eran estos 2 hombres en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Algunos dicen que hay diferentes sombras aquí, que Moisés representa la ley
y que Elías representa a los profetas y que los dos juntos representan el Antiguo Testamento. Los dos, tanto Elías como Moisés, hicieron señales milagrosas delante de los hombres. Moisés, ustedes saben las 10 plagas que cayeron en Egipto, ¿verdad? Y todo el río se volvió sangre, la vara se volvió una culebra y todas las señales que él hizo. Y Elías era un profeta de poder, que muchos milagros sucedían. Y por esa razón, de lo que menciona aquí que eran Elías y Moisés, muchos dicen que durante el tiempo de la gran tribulación, cuando van a aparecer 2 testigos que van a ser Elías y Moisés. No sabemos, la Biblia no nos dice quién va a ser, nomás nos dice que van a ser 2 testigos que van a aparecer. Ok, pero todo eso sucede. Now, quiero tomar 2 lugares en la Biblia donde usa la misma palabra griega, que es la palabra metamorfoa, de donde sacamos metamorfosis. Y uno de ellos se encuentra en Romanos capítulo 12, y quiero que vaya conmigo ahí. Romanos capítulo 12. Y muchos de ustedes ya conocen estos versos, ¿verdad? ¿Alguien se los sabe de memoria? Romanos 12, 1 y 2. Okay. All right. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es la misma palabra otra vez. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. So, aquí la Biblia nos dice que nosotros podemos también estar experimentando un metamorfosis, un cambio. Now, el cristiano debe de ir cambiando siempre. Yo no debo de ser el mismo que fui el año pasado, ni usted, ni el mes pasado. Debemos de ir cambiando, y yo creo sería bueno preguntarle a una persona que fuera objetiva y decirle: oye, ¿me parezco más a Cristo que el año pasado? Y él le dice: no, te pareces más al otro. Entonces, algo está mal en tu vida. Y lo que la Biblia dice aquí, dice que presentemos nuestros cuerpos, y luego dice esto, y luego dice que podemos renovar nuestro entendimiento. O sea, que lo más que tú vas aprendiendo de Dios y lo más que tú vas aprendiendo de cómo debes tú de vivir, te debe de ir transformando. A ver si me acuerdo, a veces el hard drive no trabaja bien, pero las epístolas te enseñan principalmente 2 cosas. Que cuando lees desde Romanos, cuando lees las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, te enseñan prácticamente 2 cosas. Te enseñan qué creas, cuál es la doctrina de la iglesia. Las epístolas te enseñan qué creemos y por qué creemos lo que creemos. ¿Okay? En las epístolas vas a leer acerca del rapto, vas a leer acerca de los dones del Espíritu. Vas a leer todas estas cosas. Te va a enseñar qué creemos y por qué creemos lo que creemos. Pero lo segundo que te enseñan las epístolas es cómo vivas. Si lees las epístolas, las cartas de los apóstoles, te van a enseñar cómo vivir, cómo comportarte en este mundo, cómo ser, cómo hablar, cómo actuar, cómo juzgar. Todo te van a enseñar. Si usted le pregunta a alguien y le dice: ¿me parezco más a Cristo que hace un mes?
o hace 2 meses, y si esa persona te dice no, yo te garantizo que no estás estudiando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios renueva tu mente, hace un metamorfosis y te va transformando. El salmista, hablamos hace rato del corazón y la mente, ¿verdad? Pero el salmista dijo algo, dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y luego el Salmo 1 nos dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová medita de día y de noche. El Señor le dijo a Josué, le dijo que guardara esa palabra de la ley y la pusiera por obra, dijo, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Okay. Entonces, la palabra de Dios puede ir en nosotros causando un metamorfosis, un cambio en nosotros. Yo no sé si usted jamás ha platicado con alguien que a lo mejor le sucedió cuando vino a Cristo, a lo mejor no le sucedió, pero a lo mejor le sucedió cuando vino a Cristo, que alguien, habla contigo todo y te dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo que me pasó? Eres diferente, hablas diferente, actúas diferente. ¿Qué te pasó? Pues rendí mi corazón a Cristo. Y la cosa es que muchos cristianos ahí se paran, pero debes de ir cambiando más a la imagen de Cristo. Entonces este metamorfosis que puede hacer la palabra de Dios cuando la dejas, cuando meditas en ella, cuando te transforma. Yo en verdad no sé qué quiere usted de su vida. A lo mejor nomás quiere agarrarse con el pellejo de los dientes y llegar al cielo a rastras, pero cuando éramos niños queríamos ser como nuestros papás. El otro día andábamos trabajando en la cerca, Esteban y yo, y vino Stevie y me vio que estaba con la llave apretando un tornillo y dice, let me grandpa. Y agarró la llave y le hizo 2, 3 veces y y ya se fue. Pero el querer ser como Cristo. Now, let me ask you a question. Voy a hacer una pregunta. ¿Hay cosas de tu vida que no te gustan, que te gustaría que cambiaran? ¿Te frustras a veces contigo mismo, contigo misma? You just say, man, I want to change. Aquí la Biblia te está dando una clave. Pero tienes que rendir tu cuerpo. Tu cuerpo. Que lo presentes como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si fuera yo a presentar mi cuerpo como un sacrificio a Dios y este fuera un altar, abajo del altar habría leña y fuego. Y si yo vengo a presentar mi cuerpo, lo estoy dando. Lo estoy dando como un sacrificio. Y Pablo les dice a los romanos, les ruego por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos así a Dios. Cuidado con la música que oyes porque te afecta, cuidado con las cosas que ves en la tele porque te afectan, cuidado con las pláticas que tienes con gente porque te afectan, tantas cosas, y dice, dale tu cuerpo a Dios.
y déjalo que haya un metamorfosis, porque esto es lo que va a ser transformado, este es el metamorfosis que en la resurrección, se va a levantar este cuerpo. Y entonces el apóstol dice, aquí, comienza aquí. All right, now, vamos a 2 Corintios capítulo 3 y luego volvemos otra vez acá. 2 Corintios capítulo 3 y del verso 12. Dice así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y otra vez la palabra transformados en el verso. No, déjeme así rápidamente nomás explicarle así muy breve lo que está hablando. En el Antiguo Testamento, Moisés subió a la presencia de Dios. Yo no sé si se acuerdan o no. Y cuando Moisés bajó del monte después de haber estado con Dios, el rostro le resplandecía y los hijos de Israel no lo podían ver y le pusieron un velo en la cara a Moisés por el resplandor. Pero la Biblia aquí nos dice que no se le puso el velo a Moisés porque no podían mirarlo a la cara, sino porque aquella gloria iba a ir disminuyendo e iba a pasar. Por eso le pusieron el velo, para que los israelitas no vieran que aquella gloria iba a pasar, que era temporal solamente. Y entonces Pablo está diciendo, cuando tú lees el Antiguo Testamento y no entiendes que todo aquello era nomás una preparación de algo mejor que venía, entonces es como que tienes un velo en el corazón. Quieres vivir en el pasado, no entendiendo que Dios iba a traer algo mejor, que es el Nuevo Testamento y la venida de Cristo y el Espíritu Santo y todo lo que leemos en el Nuevo Testamento. Entonces, la aplicación para nosotros es: no vivas en el pasado. Dios tiene más para ti. El apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero cuando vino lo perfecto, dejé lo de niño y vine a ser hombre. Now, le escribió a la iglesia de los Corintios y les dijo, cuando yo vine a ustedes les quise dar de comer carne, pero les tuve que dar leche, porque todavía eran niños, no habían crecido. Y ya era tiempo de que estuvieran ustedes comiendo carne, pero les tuve que dar leche, porque no habían crecido, porque eran niños todavía. Entonces, cuando el cristiano no es transformado, cuando no se permite transformar con Dios, queda como un niño que se le tiene que estar dando leche, porque no puede digestionar algo sólido, maduro ya. Y yo creo que eso es triste, que los cristianos sigamos batallando con las mismas cosas, sigamos cayendo en las mismas tropezaderas del diablo, sigamos batallando con las mismas cosas y no hemos madurado y no hemos creído y todavía estamos como niños. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que nos apoyamos tanto en lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, que ya no lo dejamos que haga algo nuevo el día de hoy. Y desgraciadamente mucha de la iglesia vive en el pasado, no esperando de Dios algo nuevo. Y el apóstol Pablo está diciendo que eso le sucedió al pueblo de Israel. Dijo, todavía
están en aquella gloria pasajera, y no han entrado a la gloria nueva. Yo creo que algo bueno para nosotros sería que nos comportáramos, y por favor no me malentienda, pero nos comportáramos como niños que no sabemos nada para buscar más de Dios. Pero cuando el cristiano dice, no, yo ya sé todo, yo ya sé esto, te vas a estancar y no vas a dejar que Dios te traiga lo nuevo. Y espiritualmente, en verdad, no es que sabes, es que eres un niño todavía. Dios tiene más para ti. Algo nuevo para ti, algo mejor todavía para ti de lo que te ha dado. Nos tenemos que meter en la palabra de Dios y que venga este metamorfosis en nosotros, ¿ok? Amén. Ok, entendimos eso. Voltea a tu hermano y dile, mira, es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Ya, estar batallando con lo mismo, time to grow up. Es tiempo para algo nuevo, Steve Hill, el evangelista Steve Hill ya está con el Señor, que él predicó en el avivamiento de Brownsville de 1995 al año 2000, ese avivamiento que sacudió el mundo. Decía Steve Hill después, y en ese avivamiento se vieron cosas tremendas, y dijo Steve Hill, yo sé que hay más, porque todavía no he visto que los enfermos sanan con mi sombra. Entonces yo sé que hay más. Dios tiene más para ti. Por favor, no te confortes en el ahorita, no te gloríes nomás en el pasado. Gracias a Dios por el pasado y lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Pero hay más, el Espíritu Santo tiene más, tiene cosas que te quiere enseñar a ti y a mí que todavía no sabemos. A mí me encanta cuando estoy en oración y me habla el Señor y me dice, Esteban, agarra tu Biblia y ábrela aquí y lee. Y yo sé que me va a enseñar algo. Y me pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y aunque le diga sí o aunque le diga no, me dice, déjame enseñarte algo. Y me enseña algo que yo nunca he visto en la palabra de Dios. Entonces, Jesús se transfigura delante de ellos y les enseña lo que viene en el futuro, y ellos tres lo ven. Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1 del 16 al 18, vamos a leerlo así rapidito. Segunda de Pedro, capítulo 1, y los versos 16, 17 y 18, dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Que eso, Pedro está diciendo, esta no es una fábula. Nosotros estuvimos ahí, oímos su voz, vimos la nube, vimos a Elías, vimos a Moisés, oímos la voz del Padre desde el cielo, audiblemente la oímos. Esta no es una fábula, no es un cuento. Y entonces todo esto sucede. Y ven su gloria. A Pedro, como no sabe qué hacer, pues nomás habla y dice, vamos a hacer 3 pabellones o 3 tabernáculos aquí, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y el Padre dice, no Elías, no Moisés, Jesús, a Él oíd. A Él oíd. Ok, el verso 9, y vamos a empezar a terminar. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. O no le cuenten esto a nadie, y no lo contaron hasta después que Jesús
resucitó entre los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, o no. ¿Qué es esto de resucitar de los muertos? Y le preguntaron diciendo, ok, déjeme pararme ahí un poquito. ¿Qué tanto se entiende la resurrección de los muertos? Déjeme ver su mano. Ok, muchos de ustedes no entienden la resurrección de los muertos entonces. Ok, resurrección no es reencarnación. Reencarnación enseña que vives aquí en la tierra y haces puntos con Dios, pero si no hiciste suficientes puntos para llegar al cielo, te mueres y luego vas a venir otra vez, a lo mejor en forma de un caballo o una mosca, mi mamá me decía cuando yo era niño y andaba una palomita, iba a matar la palomita, me decía, no, mijo, no mates a la palomita porque puede ser el alma de fulano o de mengano. Y decía, okay. Creemos muchas cosas, creíamos. Y, en el hinduismo, en la fe hindúe, lo más alto que tú puedes llegar es en la forma de una res. Si tú te mueres y vuelves en el cuerpo de una vaca, that's it, you made it. Ya la hiciste. Yo no sé qué tantos miraron una película de Cantinflas que hizo en inglés, que se llamaba Around the World in 80 Days, y llegan a la India y Cantinflas se quiere comer a una vaca y por poco lo matan los hindúes, porque es algo muy sagrado para ellos la vaca, o la gente se puede estar muriendo de hambre, pero no matan a la vaca. Y los sacerdotes que tienen, uno de los actos más sagrados para ellos es pararse en una esquina y beber el orín de vaca, de una res, es un acto. Y a ellos no, usted está pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Pero eso es lo que pero esa es reencarnación, es la doctrina de reencarnación. Reencarnación y resurrección son dos cosas muy diferentes. Cuando tú te mueras, si Cristo no ha venido, tu cuerpo va a ser sepultado en la tierra y ahí se va a quedar. Pero tú no vas a estar en tu cuerpo. Desde el momento que tu corazón dé el último latido, que des el último respiro, tu alma va a partir de tu cuerpo y tu alma va a ir a uno de dos lugares. Va a ir al cielo o va a ir al infierno. Por eso Jesús le dijo al malhechor que se arrepintió en la cruz, le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque murió el malhechor, murió Cristo y murió el malhechor el mismo día, y el malhechor que se había arrepentido abrió sus ojos en el paraíso con Jesús. Al momento que tú mueras, al momento que tú estés en el hospital o estés en algún lugar y tu corazón da el último latido, el último respiro, tu alma se fue. ¿Se fue con el Señor o se fue al infierno? No puedes sacar el alma del infierno. Si alguien muere y se va al infierno, se perdió para siempre. No puedes sacarla de ahí. Enseñanzas o religiones que creen que puedes pagar mandas, que puedes hacer rezos, que puedes hacer diferentes cosas para sacar un alma del purgatorio, porque se va al purgatorio a ser purgado de sus pecados. No, lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo, y si no te lavó aquí, no hay purgatorio que te va a limpiar de tus pecados. Eso no es verdad. Entonces tu cuerpo es sepultado, tu alma está con el Señor. Porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, dice la Biblia. Sucede al instante, al segundo que tú te mueres, tú vas a estar con el Señor o tú vas a estar en el infierno. Ninguno de los otros lugares puedes ir. Jesús habló esto en lo que algunas religiones dicen que fue una parábola. No fue una parábola, fue una historia verdadera que Jesús contó del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan que el rico se murió? Lázaro se murió, pero el rico también se murió, y dice la Biblia, y abrió sus ojos en el infierno. El alma se va para estar con Dios o se va para estar en el infierno. Pero viene un día donde va a haber
dos diferentes resurrecciones. La primera resurrección para el cristiano es lo que llamamos el rapto. Cuando las personas cristianas que nosotros hemos conocido, para mí, mi mamá, mi hermano, mis nietecitos, pero gente con quien yo viví, como mi mamá, mi papá, mi hermano, y los sepultamos, pusimos sus cuerpos en la tierra y allí están sepultados. Ellos están con el Señor, sus almas están con el Señor. Pero si Cristo viniere ahorita en las nubes y tocare la trompeta, nosotros los que vivimos vamos a ser arrebatados y transformados en el aire. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. O sea, antes de que Él nos arrebate en otros, va a ser en un instante, en un instante. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Todas las tumbas van a dar sus cuerpos para atrás. No, alguien dirá, si ya se volvió polvo, pastor, y tantos años y todo, ¿cómo lo va a hacer Dios? Hermanos, recordemos que Dios hizo el primer hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Para Dios no es nada imposible, pero los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros vamos a ir juntamente con ellos. Y la Biblia dice que es ese cuerpo que sepultamos nosotros, que estuvimos allí en el funeral, nuestra hermana Cantú, ¿verdad?, que vio a su esposo partir con el Señor, ese cuerpo que vimos que a veces sufrió de enfermedad, que estaba débil, que estaba ya el cuerpo gastado, no es el mismo, no se va a resucitar en la misma forma, va a haber una transformación, un metamorfosis, y ese cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Porque la Biblia dice que si traímos la imagen del primer Adán, traeremos también la imagen del segundo Adán, que es Cristo. Vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo cuando resucitemos de entre los muertos. Okay? So, la muerte no es el fin para el cristiano. El cuerpo se sepulta, el alma va con el Señor y luego va a venir una reunión donde el alma va a vivir por la eternidad en un cuerpo glorificado. Pero los que murieron sin Cristo también van a resucitar. Y eso es algo que a veces que la iglesia ignora. La Biblia dice que la primera resurrección es una resurrección de vida, nos dice en Apocalipsis, y la segunda resurrección es una resurrección de muerte. Esas personas van a ser reunidas otra vez, el alma de ellos que está en el infierno, con el cuerpo resucitado, un cuerpo también glorificado que va a vivir por toda la eternidad, pero van a ser juzgados delante de Dios. Y la Biblia dice que van a ser lanzados al lago de fuego. Ellos no entendían lo de la resurrección. ¿Qué es esto que dice el de resucitar? Y termino con esto, ¿ok? Termino con esto. Hay una fiesta que ya no se celebra en Israel. No sé por qué, pero ya no la celebran. Pero el 14 de abril caía la Pascua judía. Y nosotros sabemos que hoy celebramos la Pascua cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Pero era la Pascua y eso sucedía el día 14 y luego el día 15 comenzaba una fiesta que se llamaba los panes sin levadura. Pero el primer domingo después de la Pascua se celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias. En Israel el primer grano que madura es el grano de cebada, barley. Es el primer grano que madura. Si usted va para Waxahachie, cuando llegue el tiempo de la siembra, usted va a ver que siembran cebada y siembran trigo. El trigo se madura muchas semanas después que la cebada. Pero entonces, como la cebada era lo primero que se maduraba, el sacerdote salía y cortaba de una esquina, cortaba unas gavillas de cebada y se las llevaba, y luego el grano lo hacía harina y hacía unos loaf, ¿cómo se dice? Un pan. ¿Ok? Y entonces eran las primicias. ¿Ok?
La Biblia dice que Jesús era las primicias, porque se daba, lo primero que maduraba, se daba al Señor, y luego después, 7 semanas después, venía el día de Pentecostés, donde se daba a Dios lo demás de la cosecha, primicias de toda la cosecha, porque ya entonces había madurado el trigo y los demás frutos que se siembran en Israel los traían todos. Ok, now, ¿qué quiere decir todo esto? Esta fiesta y todo esto para nosotros. Bueno, la Biblia dice que Cristo es hecho las primicias, ¿ok? De entre los muertos. Cristo es crucificado, muere, pero al tercer día Dios lo resucita de entre los muertos. ¿Cuándo resucitó? El primer domingo después de la Pascua. ¿Cuándo se celebraba la fiesta de primicias? El primer domingo después de la Pascua. Cuando se celebraba temprano en la mañana, en la madrugada tenía que salir el sacerdote, y en la madrugada, cuando apenas estaba saliendo el sol, era cuando presentaba este sacrificio a Dios. ¿Cuándo resucitó Cristo? La Biblia nos dice explícitamente que estaba apenas saliendo el sol cuando Cristo salió y se presentó vivo a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Él cumplió la fiesta de las primicias. Pero ¿por qué es importante para nosotros como cristianos? ¿Ok? Porque si Dios levantó a Cristo de entre los muertos, también nos va a levantar a nosotros. ¿Ok? No temas la muerte. Es un enemigo, la muerte es un enemigo, pero no temas la muerte, porque hay una resurrección. Now, ahora entendemos mucho más de lo que Jesús dijo: el que busque salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía y del evangelio la hallará. Todo, hey, this isn't it. A lo mejor aquí estoy pobre, mi cabeza ya no está negra, ya está blanca, y algunos de ustedes también ya la tienen así, nomás que la tienen pintada. Ok. Ok. Sígasela pintando, no se sienta mal, ok. Échele verde y rojo y lo que quiera, hombre. Sí. Ok. All right. Pero, hey, I'm getting old. Me duelen partes del cuerpo. Me canso más pronto. A veces parece que mi mente ya no está tan sharp como estaba antes. Y puedo ver que mi cuerpo se está desgastando, que se está acabando. I'm not worried. No quiero sentir dolor. It's, como dicen en inglés, it sucks. It's not fun getting old, I mean, I still want to run. Still, mi esposa y yo, pues los dos somos de la misma edad. Ella se ve mucho más joven que yo, pero es porque la he cuidado bien. Pero mientras que todavía nos podamos besar y hacer presión, everything is good, les voy a contar un chiste entre adultos, ¿sí? Sí, okay. Había un matrimonio ya anciano y habían perdido la pasión. Ya la viejita miraba que el viejito ya no le hacía caso. Ya. Decidió que iba a ir a la tienda y se iba a comprar una bata transparente. Y llegó la ancianita, y estaban ya en la recámara, y le dice al esposo, le dice: mi amor, tengo un regalo, algo que te quiero mostrar. Y dice el viejito: ok, está bueno. Y se mete al baño y se pone su bata transparente. Y sale la ancianita y le dice: ¿cómo ves, mi amor? Y el viejito se le queda viendo y le dice: está muy bonita, pero no la plancharon. No sé si la pescó o no. Era transparente. Ok. Pero hey, hay una resurrección. Hay una resurrección. Esto no es el fin. Now, tú puedes vivir para el ahorita si quieres.
o puedes prepararte para el futuro.